Ahora sí, listo. Entonces, el problema de la reconstrucción de cadenas. Vamos a leerlo, vamos a tener tiempo para leerlo, para asimilarlo y todas esas cosas. Investigadores en biología han estado interesados desde hace muchos años en encontrar un patrón de nucleótidos que codifique toda la información necesaria para construir las proteínas de las cuales estamos hechos los humanos. A este patrón se le denomina genoma humano. ¿No he oído hablar de genoma humano? Pues el objetivo es lograr describir una pieza de DNA, o sea, de ácido de DNA, por medio de un patrón o cadena de caracteres. A este proceso se le conoce como secuenciación de la pieza de DNA. Este patrón debe ser construido a partir de subpatrones que se sabe que aparecen en la pieza de DNA. Es decir, a partir de unos subpatrones se necesita reconstruir el patrón escondido. Los algoritmistas han estado interesados en este proyecto por diferentes razones. Las secuencias de DNA pueden ser representadas acertadamente por cadenas de caracteres del alfabeto ACTG, solamente. El DNA, todo lo que hacen los biólogos sobre eso es trabajar con cadenas de ACTGs. Algunos problemas son entonces enunciados en términos de problemas con cadenas de caracteres, y nosotros los informáticos trabajamos con cadenas de caracteres todo el tiempo. Bien. Segundo, las secuencias de DNA son cadenas muy largas. Lo puse en mayúsculas porque el genoma humano contiene aproximadamente 3 billones de caracteres. Entonces, las que hay que adivinar son de 3 billones, ¿cierto? Digamos, para los biólogos, no de 4 como hicimos ahorita. Es que ahorita adivinamos una cadena de 4 caracteres haciéndome preguntas, ¿sí? Para practicar. Pero las que hay que adivinar no son de 4, entonces no puede ser así como hicimos ahorita, porque así no vamos a terminar nunca, ¿sí o no? Bien. Por lo tanto, se necesitan técnicas sofisticadas de computación para lograr manejar esto. Hay mucho dinero para estas investigaciones, entonces todo eso indica por qué es interesante el problema. Entonces, como operación básica para la secuenciación, los biólogos cuentan con esta pregunta. S es subcadena de S minúscula, subcadena de S mayúscula. S es la cadena que uno pregunta y S mayúscula la que queremos adivinar, ¿cierto? Y la vamos a denotar en este documento como, ¿será que S es subcadena de S? Así vamos a escribir eso. Que en la realidad es un experimento de laboratorio, el cual supondremos en este proyecto que es perfecto, es decir, que siempre da la respuesta correcta. O sea, en la realidad, ¿qué es lo que hacen los biólogos? Los biólogos se preguntan si una está tratando de detectar el genoma de algo. Digamos que no sea el humano, digamos que tiene un tamaño muy grande. Pero ellos lo que pueden hacer experimentalmente en su laboratorio es probar si esa cosa que están tratando de adivinar contiene tal subcadena. Y eso lo hacen con un experimento. Entonces, quiere decir que cada pregunta que ustedes me hacen ahorita era equivalente a un experimento. Ponga que cada experimento cuesta $1,000. Entonces, ustedes me hicieron ahorita, no sé, 15, 20 preguntas. Entonces, se gastaron $20,000 averiguando esa cadena. ¿Sí me entienden? Así funciona el mundo. Entonces, como cada experimento cuesta, ¿qué creen que es lo que se necesita? Hacer plata, sí, pero también, pero ¿cuánta plata? Porque si voy a hacer todas las combinaciones, a preguntar por cada una de ellas, me voy a gastar más plata que si pregunto de alguna manera inteligente, llamémoslo así. Entonces necesito ahorrar plata, o sea, hacer el menor número de preguntas posibles, ¿cierto? El objetivo de este proyecto no es hacer el menor número de preguntas posibles, sino es lograr adivinar la cadena y vamos a dar ideas de cómo se podría hacer más rápidamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Listo? Pero entonces, para efectos de este proyecto, supondremos que existe un oráculo. Yo era el oráculo ahorita. Ustedes me preguntan a mí, yo les decía sí o no, y la respuesta mía siempre fue correcta. Un oráculo es algo a lo que uno lo que le pregunte se lo contesta correctamente. Entonces, el oráculo es un oráculo que depende de la cadena que hay que adivinar. ¿Y qué es lo que pasa con ese oráculo? Si usted le pregunta al oráculo si esa es una cadena de él le va a responder que sí, si es una subcadena de él, y no, si no. O sea, vamos a contar con un oráculo. ¿Qué va a ser un oráculo en este caso? Va a ser un programa que yo les voy a dar que les responde siempre la respuesta correcta. Solo que ustedes lo único que le pueden preguntar es su cadena. Ustedes, a él no le, el oráculo conoce la cadena, pero ustedes no. La conoce el oráculo.
Entonces ustedes con preguntas al oráculo tienen que averiguar cuál es la cadena que le está escondiendo. El objetivo es averiguar la cadena. Lo que pasa es que queremos saber, y van a ver que el objetivo es, ojalá las cadenas sean lo más largas posibles. Entonces, vamos a ver que habrá métodos ingenuos para resolver el problema, pero ese no lo va a resolver sino para cadenas muy chiquititas. Entonces, si queremos para cadenas más largas, hay que hacer cosas más inteligentes, es lo que vamos a ver ahorita. No sé, no, usted no va a tener que inventarse eso, va a tener que programar. Yo les voy a contar lo que tenemos que tener que programar. Entonces, con este proyecto se pretende abordar a manera de ejercicio el problema de reconstruir una secuencia de DNA a partir de experimentos con un oráculo que nos permiten saber si una subsecuencia dada es o no subsecuencia de la cadena buscada. Entonces, miren el problema tan sencillo que tienen que resolver. El problema, a la entrada hay un alfabeto, pero digamos nuestro alfabeto va a estar fijo en ACGT. Pero digamos el problema genérico es que el alfabeto podría ser cualquier cosa. Pero en nuestro caso y en las pruebas que vamos a hacer va a ser ACGT, no va a ser más. Una cadena, un N que me dice de qué tamaño es la cadena, o sea, un N que me dice de qué tamaño es la cadena que tengo que adivinar, pero la cadena que tengo que adivinar no está en la entrada. ¿Sí? Y un oráculo para esa cadena, al que cuando yo le pregunto, tal subcadena, tal cadena es una subcadena suya, él me dice sí o me dice no. O sea, tengo el tamaño de la cadena y el oráculo, no tengo la cadena. La salida, una subcadena en ese alfabeto del tamaño n que sea subcadena de la cadena original, o sea, la cadena. Porque la única cadena de tamaño n que es subcadena de la cadena original, pues es la misma cadena. Sino que lo escribimos así, es la salida que es una cadena que tiene n caracteres, de los caracteres que hay ahí, tal que sea subcadena de la cadena S mayúscula. O sea, la cadena, porque no hay ninguna otra que cumpla con esa propiedad. El oráculo responde sí, soy subcadena. Entonces, si le dice que sí, entonces es, y si le dice que no, pues entonces no es. Entonces, primera, entendimos el problema. Entonces, ahorita lo jugamos, pero aquí va la explicación para que les quede escrita. Supongamos que mis letras son las CGT, mi cadena es de tamaño 4, ¿cierto? Y tengo que adivinar entonces cuál es esa cadena de tamaño 4 que es subcadena de ella misma. Entonces, nótese que ese no se conoce a la entrada, pero sí se conoce su longitud. Yo les dije, tengo una cadena de tamaño 4 aquí escondida, necesito que ustedes la averigüen. Entonces, lo que empezaron a hacer ellos, Cristian, es preguntarme, AC es subcadena de la cadena que tienen escondida aquí. Yo decía sí o no. CG es, yo decía sí o no. Tal, y me preguntaban de todos hasta que en algún momento dijeron, ya sabemos cuál es, y me dijeron es la CGTC, y yo les dije sí. O sea, CGTC es subcadena, les dije sí, entonces ya la adivinaron. ¿Sí? Pero no empezaron, algunos empezaban preguntando cadenas de 4. Decían, no, esa tampoco, porque no es su cadena de la cadena. Después empezaron a preguntar más chiquitas, después más grandes, hasta que armaron, con las respuestas de sí o no, armaron cuál es la subcadena que servía. Con el sí o no, el oráculo va armando la cadena, hasta que al final la logra adivinar. Las posibilidades de otras. Exacto. Pero no piensen todavía cómo lo van a hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ustedes no se pusieron de acuerdo para preguntar, simplemente empezaron a preguntar. Lo que pasa es que cogieron las respuestas y con las respuestas fueron diciendo, entonces esta no, entonces debe ser esta. Entonces, lo mismo vamos a tener que hacer aquí, vamos a tener que adivinar con las respuestas que van saliendo cuál es la que voy construyendo. La interacción con el grupo simplemente va a ser elegir la longitud de la cadena y el sí o no, nosotros la dejamos. Exactamente. Yo les voy a dar los oráculos para la cadena que yo les voy a dar oráculos, yo les voy a dar un creador de oráculos. Usted le va a decir aquí, créeme un oráculo para una cadena de tamaño 1000. Y entonces les devuelve el oráculo al que usted le pregunta. Y usted empezará a preguntarle, ni siquiera escribe, usted empezará con un programa a preguntarle, pregúntele esto, pregúntele esto, pregúntele esto, pregúntele esto, pregúntele esto. Y con las respuestas va a decidir finalmente cuál es la cadena. Sencillo, ¿sí o no? O sea, para entenderlo. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? ¿Nadie? Profe, una pregunta. Sí, dime. Lo que pasa, pues, es que, pues, alguna vez que comenté eso de la cadena de los nucleótidos, pues, eso,
Y ahí, pues, o sea, como una serie de algoritmos para poder interpretar como esos tamaños y compararlos. ¿El uso de esos algoritmos está prohibido para el desarrollo del proyecto? Sí, no se necesita para nada. No necesitan algoritmos especializados de cadenas ni nada. Ya les voy a mostrar. Vamos, Perfecto. vamos paso a paso, van a ver y al final me hacen, vamos paso a paso, se van preguntándome, pero yo les digo, eso lo van a tener respondido más adelante. Tranquilo. Vamos paso a paso. Por ahora, ¿qué es lo más importante para poder hacer un proyecto? Entender de qué se trata el proyecto. Entonces, ese es el objetivo de lo que estoy tratando de perseguir ahorita, que entiendan. Entonces, ¿cómo se encontrar la cadena? Pues haciéndole preguntas al oráculo, no hay otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, si la cadena que hubiera que adivinar fuera A, nosotros no sabemos, digamos que supongamos que esa es, y le preguntamos al oráculo, señor oráculo, la A es subcadena de ahí, y entonces me dice, ¿qué me tiene que decir? Sí. Le pregunto al oráculo, señor oráculo, ¿la C es subcadena de ahí? Entonces me dice, no. Señor oráculo, ¿la G es subcadena de ahí? Él me dice, no. Señor oráculo, ¿la T es subcadena de ahí? Él me dice, no. En ese momento yo ya digo, ay, es una palabra que tiene sobre la letra A y tiene 4 letras, pues yo ya le digo, pues señor oráculo, ¿será que es la A? Y él me va a decir que sí. ¿Cierto? Pero pues claro que estuve de buenas de que la cadena era así, ¿no? Sí, con la que teníamos ahorita, esas preguntas que si tiene la A hubiera dicho que no, que si tiene la C hubiera dicho que sí, que si tiene la G hubiera dicho que sí, que si tiene la T hubiera dicho que sí. Y entonces ustedes no hubieran vuelto a preguntar por ninguna cadena que tuviera la A. ¿Cierto? Pero ninguno me preguntó por una letra. Siempre me preguntaron por 2 letras o 3 o 4. Ninguno me preguntó por una. ¿Sí? Esto es parecido al ahorcado, ¿cierto? En el ahorcado. Solo que en el ahorcado su alfabeto tiene 26 letras. ¿Sí? Entonces son muchas más combinaciones, aunque las palabras son más chiquiticas. ¿Sí? Exacto, exacto. No, pero bueno. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿está claro? Ejemplo 2. Otro ejemplo, por ejemplo, que ese fuera AGGA. Y yo le pregunto al oráculo, señor oráculo, ¿la A está? Él me va a decir que sí. La C está, me va a decir que no. La G está, me va a decir que sí. La T está, me va a decir que no. Entonces, en ese momento yo digo, sea la que sea, solo tiene A y G. Entonces, yo podría entonces preguntarle, entonces, señor oráculo, ¿la AA está? Él me diría, no. La AG, sí. La GA, también. La GG, también. Y ya no tengo más palabras de 2 letras con A y G. Y me quedaron que esta sí, y que esta también, y que esta también. O sea, yo ya sé que con AA no hay nada. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué? Ya mis siguientes preguntas ojalá no tuvieran AA. Porque si tienen AA, ¿qué me va a responder? Porque si yo le digo AAT está, pues no, pues si AA no estaba, AAT tampoco va a estar. Entonces son cosas que uno ya puede empezar a inferir para poner inteligencia a las preguntas. ¿Sí? O sea, no es preguntar por preguntar, es preguntar de manera inteligente para lograr ir acercándose a la respuesta. Bien. Entonces yo le pregunto después por AGA, él me dice AGA, no. Por AGG me dice que sí. Por GGA me dice que sí. Y por GGG me dice que no. ¿Por qué pregunté por esas? Porque como las únicas que podían estar en AG, GA y GG, me falta. Y me faltó preguntar por... no, ahí está. Pregunté por GGG y por GGA. Entonces me faltó preguntar por alguna. Por GA, GAG. Aquí están. Por GAA, por GAG y por... También pregunté, listo. Y luego, cuando ya tengo esas, entonces las respuestas de él serán que sí, AGGG sí está, y GGA también está, GGG no, GA no está, GAG tampoco está. Entonces ya yo pregunto solo por AGGA, AGGG, GGAA o GGG. Y en una de esas me da la respuesta y yo ya la encontré. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es el ejercicio que queremos programar. Resolver ese problema. ¿Alguien se sabe una cadena? ¿O alguien esconde una cadena? Y puede respondernos qué subcadena sí está ahí, que si una subcadena está ahí o no. Pregúntenle hasta que averigüen la subcadena. Ese es el problema que tenemos que resolver. Conclusión, el quiz del asunto es ¿qué preguntas le hacemos a Oráculo? Entonces vamos a presentar varias alternativas. Pero hasta aquí era el problema. ¿Está claro el problema? Sí.
entonces dejamos de grabar el problema